Hola a todos, en el vídeo de hoy traduciremos un artículo de Peter B. Meyer titulado Los criminales ocultos gobiernan la Tierra. Comencemos. Nobleza negra. La historia describe los acontecimientos mundiales que resultan de las maquinaciones de una poderosa y oculta camarilla de organizaciones secretas que comprende la élite global. Los bancos, las familias adineradas como los Rothschild y los Rockefellers, las organizaciones no oficiales como el Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el crimen organizado, las agencias oscuras dentro del gobierno, las sociedades secretas como Calavera y Huesos, los jesuitas, los francomasones y así sucesivamente. Detrás de todos estos grupos hay un grupo aún más secreto, que comprende a los verdaderos gobernantes del planeta Tierra, que cuentan entre sus títeres directos a los primeros ministros y presidentes. Algunos teóricos dicen que estos Illuminati que tienen las riendas del poder son seres humanos. Otros dicen que tienen aliados extraterrestres. Son una sociedad secreta dentro de las sociedades secretas apoyada por una élite bancaria, liderada por la dinastía Rothschild, que promueve el plan final de abolir todas las religiones, excepto su propia religión satánica, y de derrocar a los gobiernos civiles para centralizar y globalizar todo lo que está bajo su control, en esencia, el nuevo orden mundial. Desde la antigüedad, la gente ha vivido bajo el puño de hierro de la nobleza negra del mundo o de los señores de la oscuridad. La humanidad ha sido hackeada, bloqueada, reprimida y coaccionada a la sumisión a través de atrocidades que controlan la mente y destruyen el alma. Son los antiguos gobernantes detrás de las cortinas del planeta Tierra, con el poder real, que están directamente representados por nuestras instituciones políticas, económicas y culturales dominantes. La sociedad occidental ha sido socavada y la cultura occidental está en bancarrota. La democracia no existe, porque antes del resultado de las elecciones ya han decidido quién ganará y quién estará al mando. Su control social se ejerce a través de los medios de comunicación y los sistemas educativos, que se han convertido en canales de adoctrinamiento y manipulación masiva. Usan el crimen, el robo y todo tipo de engaño a gran escala sin tolerar oposición para lograr sus objetivos. Estas personas tienen una inmensa riqueza y son extremadamente poderosas. Las más poderosas familias de la nobleza negra se encuentran en Italia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Holanda y Grecia en ese orden. Sus raíces se remontan a los oligarcas venecianos de ascendencia házara, que se casaron en estas casas reales a principios del siglo XII. Después de la victoria de los házaros sobre los árabes, el futuro emperador Constantino V se casó con una princesa házara. Su hijo, el emperador León IV, también era conocido como León el Házaro. La globalización es el camino hacia la dictadura total. Los papas de Medici, Pío XII, su verdadero nombre era Eugenio Pacelli, y Juan Pablo II, 1978 a 2005, fueron también házaros. No toda la nobleza negra es de casas reales, y muchas de estas familias reales ya no tienen reinos. Según el investigador y autor John Coleman, el Comité de los 300 fue creado a principios del siglo XVIII, aunque no adquirió su forma actual hasta alrededor de 1897, después de la legalización del comercio de opio en China. La prueba documental de la existencia del Comité de los 300 se encuentra aquí, en relación con los actores clave en el proceso de la globalización. El político socialista y asesor financiero de los Rothschild, Walter Rathenau, 1867-1922, en un artículo publicado en Weiner Press el 24 de diciembre de 1921, dijo: «Solo 300 hombres, cada uno de los cuales conoce a todos los demás, gobiernan el destino de Europa», que más tarde se extendió a todo el mundo. El príncipe Felipe y el príncipe Carlos son los símbolos más visibles de las familias nobles que están detrás de la mayoría, sino de todos los movimientos a favor del medio ambiente que en realidad están destinados a frenar el crecimiento de la población de todas las naciones. También son parte de la conspiración para destruir la industria y llevar al mundo de vuelta a la nueva era oscura. Apoyan el fin de todo progreso industrial que traerá hambrunas, enfermedades y guerras, eliminando el exceso de comedores inútiles a los que nos referimos.
Se oponen a la energía nuclear porque produce electricidad limpia y barata, que es clave para el desarrollo económico, la prosperidad y el progreso. Desean ansiosamente volver al sistema feudal para volver a ser los gobernantes absolutos. La doctrina masónica les proporciona la plenitud religiosa centrada en su dios luciferino satánico. Muchos de estos 300 miembros del comité se dedican al comercio ilícito de todo tipo a través de intermediarios bien situados, por ejemplo, a través de grandes bancos multinacionales. Los jesuitas y los masones aliados entre las cabezas coronadas de Europa celebraron un congreso en Viena en 1815, donde la neutralidad de Suiza fue para siempre, ya habiendo sido sancionada por la Paz de Westfalia en 1648. Además, se acordó que no importaba cuántas guerras provocaran, el dinero de la nobleza en Suiza siempre estaría libre de saqueo. Esto estaba en consonancia con la meticulosa planificación a largo plazo de los Rothschild, por la cual, hasta la fecha, Suiza contaba con la famosa ley del secreto bancario, que desde entonces ha sido abolida en 2014, tiempo después del cual el dinero de los ciudadanos ya no estaría protegido. El estatus de la francmasonería y de los jesuitas en la estructura de poder de las élites es bastante evidente. La derrota de Napoleón en Waterloo dio a Nathan Rothschild, como resultado de su especulación criminal, un enorme poder financiero para comprar la mayor parte de Gran Bretaña. Así, los Rothschild se convirtieron en los agentes fiscales de Gran Bretaña, y más tarde también del Vaticano, para avanzar en su dominio financiero y político de Estados Unidos. Nathan se encontró con un aumento de riqueza de 6.500 veces más de lo que había tenido después de la caída de la bolsa de 1815. En esencia, robó a Gran Bretaña a ciegas y se convirtió a todos los efectos en el propietario de la mayor parte de Inglaterra. A partir de ese momento su familia, con más riqueza de la que jamás hubieran podido soñar, se convirtió en un actor influyente en los gobiernos y dirigieron las decisiones políticas en el futuro, sobornando y pagando a los políticos a partir de ese momento. También cabe señalar que este plan de los Rothschild fue históricamente importante por otra razón. Demostró cómo la fabricación de una catástrofe podía dar lugar a beneficios financieros masivos. Varios cientos de miles de millones de dólares anuales en capital de fuga y dinero ilícito fluyen hacia las cuentas suizas de la nobleza negra. La camarilla Rothschild Vaticano intentó por primera vez sin éxito, a principios del siglo XIX, obtener el control sobre el poder del erario de los Estados Unidos a través del primer y segundo banco de los Estados Unidos. Pero con la ayuda de otros poderosos banqueros, sobornando a políticos y al presidente de los Estados Unidos, pudieron establecer el Banco de la Reserva Federal como su banco central en todo el territorio de los Estados Unidos, para la emisión de su dinero de deuda similar al del Banco Central en Europa. Comité de los 300. La nobleza negra pertenece al Comité de los 300, que controla la ONU. El príncipe Bernard de los Países Bajos tenía el poder de vetar la elección del Vaticano de cualquier papa que seleccionase. Esto puede explicar el final prematuro del pontificado de 33 días del Papa Juan Pablo I. El poder de veto del príncipe se derivó del hecho de que su familia, los Habsburgo, son descendientes directos del último emperador romano. Federico de Habsburgo 111 fue el último emperador en ser coronado en Roma, lo que es visto como el equivalente civil de la sucesión apostólica del Papa San Pedro. El príncipe Bernard fue el líder de las familias negras y también afirmó ser descendiente de la casa de David a través de la dinastía merovingia, una afirmación que fue reconocida como válida por la dinastía carolingia que lo suplantó, por otros monarcas y por la Iglesia romana de la época. Así pues, afirmaba estar emparentado con Jesús. Sin embargo, el príncipe Bernard estaba de hecho relacionado con los házaros y por lo tanto era un gentil. Esto significa que sus descendientes pertenecían a los mismos pueblos o naciones, pero no eran judíos. En este caso, estaban relacionados con la sinagoga de Satanás. Asistido por la CIA, el príncipe Bernard hizo público el cuerpo gobernante oculto de los Illuminati a través del grupo Bilderberg, establecido en 1954 en el Hotel Bilderberg de Arnhem. En el corazón del grupo Bilderberg hay 39 miembros de los Illuminati,
elegido de entre 3 comités elegidos entre los miembros de todos los grupos secretos que componen los Illuminati, los masones, el Vaticano y la nobleza negra. Este comité trabaja todo el año en oficinas en Suiza. El Comité de los 300 ahora se llama a sí mismo Fundadores de Gobiernos Mundiales para el Nuevo Orden Mundial. Una referencia sin duda a su derecho hereditario al divino derecho de los reyes. Es imperativo darse cuenta de que en privado la nobleza negra se niega a reconocer a ningún otro gobierno que no sea su propio derecho heredado y divino a gobernar. Creen que Estados Unidos todavía pertenece a Inglaterra y trabajan diligentemente entre bastidores para crear condiciones en las que puedan recuperar sus coronas. Cada dinastía real y la llamada dinastía noble, pasada y presente de Europa, tiene escaños en el Comité de los 300. La mayoría de las veces mediante nominación. Hay demasiadas de estas familias reales para que cada una de ellas tenga representantes en el Comité de los 300. La precedencia se determina por el rango. Primero, los miembros de la familia real, luego los duques, condes, marqueses, etc. Los orígenes de la nobleza negra. La nobleza negra tiene su origen en las familias oligárquicas de Venecia y Génova, Italia, que en el siglo XII tenían el monopolio privilegiado de los derechos comerciales. La primera de 3 cruzadas, de 1063 a 1123, estableció el poder de la nobleza negra veneciana y solidificó el poder de la clase dominante rica. En 1171, la aristocracia de la nobleza negra logró el control total de Venecia, cuando el nombramiento del dux fue transferido a lo que se conoció como el Gran Consejo, que consistía en miembros de la aristocracia comercial, entre ellos la infame familia de los Medici. Venecia ha permanecido en sus manos desde entonces, pero el poder y la influencia de la nobleza negra veneciana se extiende mucho más allá de sus fronteras, y hoy se siente en todos los rincones del mundo, porque el sistema bancario moderno se originó en Italia. Las casas reales relacionadas son Casa de Bernadotte, Suecia; Casa de Bourbon, Francia; Casa de Braganca, Portugal; Casa de Grimaldi, Mónaco; Casa de los Güelfos, Gran Bretaña, la más importante; Casa de los Habsburgo, Austria; Casa de Hannover, Alemania, la segunda más importante; Casa de Hohenzollern, Alemania; Casa de Karađorđević, Yugoslavia, Antigua; Casa de Liechtenstein; Casa de Nassau, Luxemburgo; Casa de Oldenburg, Dinamarca; Casa de Orange, Países Bajos; Casa de Saboya, Italia; Casa de Wettin, Bélgica; Casa de Wittelsbach, Alemania; Casa de Württemberg, Alemania; Casa de Zhou, Albania. Todas las familias aparecen en el árbol genealógico de los Windsor. Los güelfos también son llamados los güelfos negros o la nobleza negra y apoyaron a Guillermo de Orange en su toma del trono de Inglaterra, lo que desembocó en la formación del Banco de Inglaterra y de la Compañía de las Indias Orientales, que gobernaría el mundo a partir del siglo XVII en adelante. Todos los golpes de Estado, revoluciones y guerras en los siglos XIX y XX se centran en la batalla de los esfuerzos de los güelfos por mantener y mejorar su poder, que ahora es el nuevo orden mundial. El poder de los güelfos se extendería a través de los centros financieros italianos al norte de Francia, en Lombardía. Todos los banqueros italianos eran denominados lombardos. Todas las familias mencionadas anteriormente están conectadas a la Casa de los Güelfos, una de las familias originales de la nobleza negra de Venecia, de la que desciende la Casa Windsor y por lo tanto la actual reina de Inglaterra, Isabel II. Los güelfos están entrelazados con la aristocracia alemana a través de la Casa de Hannover. Casi todas las casas reales europeas tienen su origen en la Casa de Hannover y por tanto en la Casa de los Güelfos, que es la nobleza negra. Los güelfos, la Casa de Windsor, gobiernan dominando el mercado de materias primas y han fijado el precio del oro, una mercancía que ni producen ni poseen. La Casa de Windsor también controla el precio del cobre, el zinc, el plomo y el estaño. No es casualidad que las bolsas de materias primas estén situadas en Londres, Inglaterra. Las empresas dirigidas por familias de la nobleza negra son British Petroleum, Oppenheimer, Longhorn,
Pilbro y muchas más. Las familias americanas, como los Harrimans y los McGeorge Bundys, cooperan con la nobleza negra europea. La casa de Hannover es alemana, pero en realidad es judía, como la casa de los Habsburgo. No fueron los alemanes los que tomaron el trono británico, sino los judíos. Sociedades secretas. La nobleza negra son los fundadores de las sociedades secretas de nuestros días, de las cuales se originaron todas las demás que están conectadas con los Illuminati. El Comité de los 300, el Club de Roma, el CFR, el RIIA, Instituto Real de Asuntos Internacionales, los Bilderbergs, la Mesa Redonda, todos ellos proceden del Comité de los 300 y por tanto de las familias de la nobleza negra europea. Se apoderaron de la República de los Estados Unidos de América en 1871, convirtiéndola en una corporación bajo el nombre de USA Inc., lo cual ha sido a propósito un desastre para el pueblo estadounidense, especialmente en los últimos años. Intencionalmente bajando el nivel de vida real para el 90% de la población, notablemente desde 1972, después del cambio al petrodólar desde el dólar relativamente respaldado por el oro, cambiando los estándares médicos y de salud a través de la mafia médica apoyada por los Rockefeller, para promover las ventas de industria farmacéutica para beneficiarse a sí mismos, incrementando todos los gastos médicos, que son los más altos en este momento, incluso mientras que la expectativa de vida de los individuos se redujo drásticamente, bajando la expectativa de vida de los ciudadanos y llevándoles a un miserable bajo nivel. Esto ha sido posible gracias a la existencia del Congreso, bajo la supervisión de un grupo de házaros, el cual no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, como lo demuestra el hecho de que todas las elecciones son manipuladas. La nobleza negra se ganó su título con sus trucos sucios, así que cuando la población se rebeló contra los monopolios en el gobierno y en otros lugares, los líderes del levantamiento fueron rápidamente capturados y removidos. Tras la conclusión del Tratado de Letrán en 1929, la nobleza negra obtuvo la doble nacionalidad en Italia y en la Ciudad del Vaticano. En virtud de las disposiciones del tratado, los títulos nobiliarios concedidos por el Papa se reconocen en el Reino de Italia. Muchos de los descendientes de estas familias eran miembros de la Guardia Noble papal, en gran parte ceremonial. Otros eran extranjeros afiliados a la Santa Sede de diversas maneras. En 1931, el Papa Pío XI negó la petición de Alfonso XIII de España de abrir la Guardia Noble a los nobles de todos los países católicos. En la Segunda Guerra Mundial, la Guardia Noble del Papado protegió al Papa junto con la Guardia Suiza. En este sentido, es interesante observar que Epstein tenía una posición clave entre las marionetas controladas y la Casa de Saud, los Rothschild y Soros, por su sistema mundial de chantaje, extorsión e intimidación. Epstein era responsable de facilitar el chantaje y la extorsión de personas que ocupaban los puestos más importantes en todo el mundo. Cuando el presidente Trump asumió el cargo, abrió de par en par la puerta a esta historia oculta. No se puede recalcar lo suficiente que una publicación de Q del 11 de noviembre de 2017 resume toda la conexión de Epstein con el Estado profundo. Como siempre dice Q, el futuro prueba el pasado. El presidente Trump y la alianza solo tienen una oportunidad para diezmar al Estado profundo. No pueden darse el lujo de precipitarse, ni de cometer un solo error. Confía en el plan. El momento es perfecto. La alianza lo tiene todo bajo control. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a like, comparte y suscríbete. Hasta pronto.